Buenos días, nuestro equipo viene a presentar la unidad número 2 titulada Ordena tu pensamiento de manera coherente de la asignatura de Lógica. A continuación, nuestra compañera Judith iniciará esta bonita unidad con el tema que es el concepto. ¿Qué es el concepto? Según el diccionario etimológico Coromina, la palabra concepto proviene del latín conceptio, y este del verbo concipere, que significa concebir. Concipere deriva de capere, que significa agarrar o capturar algo. El concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. Algunas ideas de algunos autores sobre concepto es: la idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Gutiérrez, 1998. Y un concepto es una forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer esos objetos y distinguirlos de los demás. Suárez y Álvarez, 2002. Un ejemplo de concepto es cuando dices: mi concepto de amistad es diferente al tuyo. O sea que tú tienes una idea diferente de lo que es o de lo que significa la amistad para ti. Por ejemplo, mi noción de concepto es la idea de un significado que nace como una idea abstracta. Un ejemplo sería cuando el profesor pide que imaginemos un árbol, por decir así. Tú puedes imaginar tanto un arbusto como uno frutal o que no sea frutal. Si en el caso fuera frutal, se derivarían muchas cosas, como si es de manzana, de naranja o toronja, o si es un arbusto grande, chico, o igual un arbusto frutal, o simplemente un árbol ordinario como un sauce, roble, etc. Concepto es, por otra parte, el crédito que se le tiene a alguien o a algo. En este sentido, la palabra se asocia a un juicio o una opinión. Se trata de un concepto claramente subjetivo. Por ejemplo, la profesora no tiene un buen concepto sobre mí, o creo que Roberto tendrá que hacer mucho para que mejore el concepto del jefe. Asimismo, un concepto también puede ser una opinión o el juicio especialmente que tienes hacia una persona. Por ejemplo, el ver decir, no, pues mi concepto de él es que es alguien serio, o es lo que ves al principio o lo que tú piensas de él. Buenos días, mi nombre es Ana Paola y a mí me tocó el tema 2.2 que se refiere a la naturaleza y función del concepto. Para dar inicio con este tema, comenzaremos sobre el origen de los conceptos. Como ya sabemos, la mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de 3 fases o procesos. La percepción, que consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. La abstracción, que consiste en identificar esenciales y separarlas de las no esenciales. Y la generalización, para formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, es decir, su esencia. Los datos que forman la esencia son las características, pero ¿qué son las características? Estas son todas aquellas que poseen cada uno de los objetos que habitan en esa tierra. Y ya sea por su color, su forma o alguna cosa que hace que se distingan de los demás, y esto nos ayuda a que sepamos a cómo manejar los objetos. Sin en cambio, el concepto no refiere a los objetos de manera particular, sino que lo hace de un modo abstracto. Sin denotar su individualidad, los representa en su generalidad mediante atributos esenciales. El concepto tampoco refiere a individuos, sino a una clase de conjuntos de estos. Una clase representa al conjunto de cosas que comparten entre sí mismas características y viceversa. Un individuo
Es decir, nosotros somos un individuo, es un ejemplo. Pertenecemos a una clase, las cuales poseemos características definidas por esta clase. No debemos confundir las operaciones mentales. El resultado de estas es la idea, concepto y su forma de expresión, es decir, el término o palabra. Por otro lado, la sensibilidad permite captar los detalles de los objetos. La abstracción aprende su esencia, separando los datos accidentales de los definitorios. Esto permite conceptualizar al objeto. Los conceptos se expresan en la comunicación lingüística por medio de términos o palabras. Sin embargo, no debemos de confundir los conceptos con las palabras, ya que los conceptos tienen un significado único y las palabras pueden tener diversos significados. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mental de objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permitirá identificarlo y distinguirlo de los demás. Esto nos facilita a nosotros, los seres humanos, organizar y clasificar conocimiento que tienen en realidad y formular juicios o presentar argumentos de manera coherente y precisa. Dejando de lado el origen de los conceptos, pasemos a las características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite en la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. En el contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de carácter o notas. Las notas o características esenciales sin las cuales no podemos pensar el concepto, y B, las notas o características accidentales pueden existir pero que no son necesarias para que tengamos el concepto. Tema 2.3. Las propiedades del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a las que se les aplica dicho concepto. Hay conceptos que tienen comprensión pero carecen de extensión, como es el caso de Minotauro, que se forma con la idea de un hombre y toro, pero no tiene referencia en la realidad material y por lo tanto su extensión es mínima. La relación que existe entre contenido y extensión de los conceptos es inversa y se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión, y viceversa. A menor comprensión, mayor extensión. En el caso de Minotauro, su comprensión es máxima porque contiene características esenciales que remiten directamente al concepto. Al escuchar la palabra, uno piensa de inmediato que en el ente referido, pero su extensión es mínima porque se aplica a un solo tipo de individuo. Veamos otro ejemplo de esta relación entre comprensión y extensión. Podría ser figura geométrica. Su extensión vendría siendo triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, etc. Figura geométrica de tres lados. Su extensión podría ser triángulo, equilátero, isósceles y escaleno. Figura geométrica de tres lados iguales. Su extensión es triángulo equilátero. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que ésta realiza, de lo que representa y por su comparación o relaciones con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos los tipos de clasificación contenidos en la abstracción son importantes, en este texto solamente analizaremos la clasificación por extensión, ya que ella nos permite mostrar el orden y la jerarquía que se establece entre los conceptos, lo cual posibilita que puedas organizar el conocimiento en esquemas o mapas de conceptos. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser
Conceptos genéricos o superordenados. Un concepto es genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluye en su extensión. Conceptos específicos o subordinados. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Conceptos coordinados. Son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. El concepto bebidas alcohólicas es supraordenado o genérico respecto a los conceptos cerveza, vino, sake, tequila, vodka y ron, que son conceptos subordinados con respecto a aquel. Las especies cerveza, vino, ron, sake, tequila, vodka y ron son conceptos coordinados entre sí, aunque entre ellos exista una diferencia que los identifica. A continuación, nosotras hablaremos sobre el tema 2.4 que se titula Las relaciones y operaciones entre conceptos. Para comenzar, los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues ya que siempre se relacionan con otros conceptos. Llamamos predicación al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar o explicitar los conceptos mismos. En la predicación, los conceptos tienen la función de sujeto o de predicado. Agrupación en clase o géneros de los conceptos. En las relaciones que se establecen entre los conceptos se llaman predicables a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, el propio y los accidentes. Los primeros tres suelen llamarse predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. Los predicables esenciales, como el género, es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. Y la diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Por ejemplo, especie, silla. Género, mueble. Diferencia específica para sentarse. O especie, cama. Género, mueble. Diferencia específica para dormir. O bien puede ser ropero. Género, mueble. Diferencia específica para guardar ropa. El concepto mueble es el género que agrupa los conceptos silla, cama y ropero, los cuales son especies del género mueble. La diferencia específica nos sirve para diferenciar de manera esencial unas especies de otras. Predicables no esenciales. Propiedad o lo propio. Es un concepto que al ser predicado de un sujeto alude a una nota que para este es exclusiva y característica, aunque no sea un consecutivo esencial. Accidente. Es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero puede darse el caso que sea permanente. Un ejemplo de grupo de conceptos puede ser el maíz, cebada, arroz, trigo, mijo, centeno y avena, que son granos. O nutria, ballena, foca, delfín, morsa, manatíes, que son mamíferos. Justicia, honestidad, libertad, belleza, solidaridad, son valores. Otro ejemplo en el cual se emplean todas las características, tanto predicables esenciales como no predicables, es por ejemplo, racional, profesión, reír, hombre, animal. Especie, hombre, género, animal, diferencia específica, racional, propiedad, profesor, accidente, reír. O especie, camión, género, transporte, diferencia específica, público, propiedad, pasajeros, accidente, ruta, La Lima. Operaciones conceptuadoras, clasificación y división. La clasificación y la división
Clasificación. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. En esta operación conceptual intervienen tres elementos. El primero es el concepto o su extensión clasificable. El segundo, las partes clasificadas, que también son clases o especies. Y el tercero, que es el criterio de clasificación. En la división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en sus partes. La división va de lo general a lo particular, mientras que la clasificación va de lo particular a lo general. En esta operación lógica se intervienen estos tres elementos: el todo o aquello que se divide, las partes o elemento que se compone y el criterio de división. Un ejemplo sería el cuerpo humano, que está dividido en cabeza, en tronco y en extremidades, que a su vez cabeza también está dividido en cara y cráneo, tronco está dividido en cuello, diafragma, tórax y abdomen, y extremidades que se divide en superiores e inferiores, que a la vez estas dos superiores se divide en hombro, brazo, antebrazo y mano, mientras que inferiores se dividen en cadera, muslo, pierna y pie. Los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales es una estrategia que permite organizar y representar de manera jerárquica los diferentes conceptos y sus relaciones. Los mapas conceptuales permiten representar proposiciones, ya que estos se integran a partir de los conceptos que representan al sujeto y al predicado. Los conceptos se representan por círculos denominados nodos, los cuales se unen mediante una palabra de enlace o conectores a través de líneas o flechas que indican la direccionalidad de las relaciones. ¿Cómo elaborar un mapa conceptual? Subrayar los conceptos o palabras claves del tema. Hacer una lista de los conceptos a manera de inventario. Seleccionar los conceptos por niveles de inclusividad y clasificarlos como supraordenados, subordinados o coordinados. Seleccionar el tema o tópico del mapa conceptual y escribirlo en el nodo superior. Escribir los conceptos en los nodos supraordenados, subordinados o coordinados, jerarquizándolos por sus diferentes niveles de inclusión. Escribir la palabra enlace entre los conceptos y representarlos a través de líneas entre los nodos. Revisar el mapa para identificar las relaciones que no se hayan establecido. Escribir el título del mapa conceptual y, si es necesario, una breve explicación del mismo. Para finalizar con el tema 2.4, pasaremos con la cartografía conceptual. La cartografía conceptual (CC) es una estrategia de construcción y comunicación de conceptos basada en el pensamiento complejo. La CC aporta un método preciso para construir conceptos académicos y comunicarlos, dando cuenta de sus relaciones y organización, lo cual posibilita el proceso de la comprensión. Tobón 2004 propone los siguientes 7 ejes para construir de una forma estandarizada los conceptos. Primer eje, nocional. Se da una aproximación al concepto establecido, su definición, corriente y el origen de la palabra o palabras de las cuales se compone. Segundo eje, categoría. Se describe la clase general de conceptos dentro de la cual está incluido el concepto en cuestión. Eje de diferenciación. Se establece una o varias proposiciones en las cuales se muestra la diferencia entre ese concepto y otros similares. Eje de ejemplificación. Se describen proposiciones que ejemplifiquen el concepto con casos específicos. Eje de caracterización. Se describen las características esenciales del concepto. Eje de subdivisión. Se construyen las clases en las cuales se clasifica y divide el concepto. Eje de vinculación. Se establecen las relaciones de ese concepto con otros que son importantes de lo semántico o contextual. Tema 2.5. La formación y definición de conceptos.
Procesos básicos del pensamiento. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Las características esenciales son parte de la comprensión de un concepto. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Los procesos básicos del pensamiento que se deben seguir para la definición de un concepto son la observación, la descripción, comparación, relación y la identificación de características esenciales. En la observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o una situación con el objetivo de identificar sus características. Descripción. La descripción es un proceso mediante el cual se informa de una manera clara y ordenada las características que han sido observadas en ese objeto. Comparación. La comparación es una extensión de la observación, pues puede realizarse entre dos o más personas, objetos o situaciones. El proceso de relación consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. Un ejemplo de esto podríamos tomar como ejemplo la playa y la montaña. Una variable de esto sería el clima. El clima de la playa es caluroso, mientras que el de las montañas es frío. Otra variable de estos de playa y de montaña podría ser el paisaje. El paisaje de la playa sería pues un mar y de la montaña bosques. La identificación de características esenciales. Una característica es esencial si después de que ha sido observada se repite varias veces en varios objetos. Es generalizable a ese conjunto o clase de objetos, situaciones o fenómenos. Como ejemplo de características esenciales podríamos tomar en cuenta los conceptos rock, pop, reggaetón, clásica y banda, de los cuales su característica esencial sería géneros musicales. Otro ejemplo serían los conceptos elección, votación, partidos y campañas políticas, y su característica esencial, democracia. La definición de conceptos. Cuando se tienen las notas esenciales que caracterizan a los objetos, se puede decir que se puede definir un concepto, ya que un concepto es la simple aprehensión de las notas esenciales del concepto. Para definir se requiere conocer la clase o género que incluye al concepto que estamos definiendo. Un ejemplo sería el concepto, que podría ser silla, y género, que sería mueble. Aún así requerimos las notas esenciales por ser lo que lo identifica de la clase y las distingue de otras. El concepto sería silla, su género sería mueble y una nota esencial sería sirve para sentarse.